Bendecido, para bendecir fui creado, para bendecir como las estrellas, lo multiplicarás como la arena del mar, se extenderá. Corazones que están dispuestos, que están disponibles, Señor. Somos tuyos. Gracias, Padre. Allí donde está, inhale, exhale, respire profundo. Hágalo 2, 3 veces. Gracias, Jesús. Y si usted puede hacerlo, puede tomar su lugar, su silla, puede sentarse. Santo Dios. Santo Dios. ¿Cómo no adorar al Rey de Reyes? Voy a invitar a los que están sentados más atrás, vénganse más adelante, por favor. Todavía hay puestos vacíos, los niños ya pueden ir bajando. Dios es fiel. No se imagina lo real que se ha hecho esa canción para mí en estas semanas, en el mes que pasó, el final del mes que pasó y el comienzo de este mes. No se imaginan lo real que se ha hecho esa canción para nosotros. Lo que significa declarar que el enemigo está vencido, que el enemigo está derrotado, que no hay arma forjada que pueda contra nosotros prosperar. Si alguien lo cree y cree en su poderosa palabra, diga amén. Declárelo con gozo. No hay arma forjada que pueda prosperar en mi contra. No hay arma forjada que pueda prosperar en mi contra. Y para nosotros, para todo predicador que viene y tiene la responsabilidad de pararse frente a usted, wow, nos tiemblan las piernas, sobre todo cuando vamos a hablar de este tipo de temas, sobre todo cuando vamos a enseñar de este tipo de temas. Es mucho más fácil hablar de pronto de la guerra espiritual, de hablar de, no sé, cualquier otra enseñanza, de la sanidad del corazón, de la sanidad interior, pero qué fuerte, qué complicado es cuando nos toca hablar de Jehová de los ejércitos, del Padre. Por eso todo este mes, todo lo que va en este mes, vamos a estar conversando. Si tienen las láminas por allí, vamos a estar hablando acerca de la serie Conociendo al Padre. Si le pueden dar algo de zoom allí. Conociendo al Padre. Ya meses anteriores hemos hablado de Jesucristo, ¿cierto? Hemos hablado del Espíritu Santo, y como la idea es completar la Trinidad Divina, tenemos la enorme responsabilidad y el honor de hablar del Padre eterno. Imagínese usted la responsabilidad. Es un tema que nos sobrepasa a todos. Hablar me toca a mí, un humano, un ser de carne, hablar de algo que es mucho más grande, que es mucho mayor, que es incomprensible para esta mente. Y aún así tengo el privilegio y la gran responsabilidad para que conozcas al Padre. Dile a tu vecino, vas a conocer al Padre este mes. Y fíjense que a Dios tú no le puedes aplicar el método científico, porque a Dios no te lo puedes llevar, ¿verdad?, a un laboratorio. No te puedes llevar a Dios a un laboratorio. Sin embargo, podemos aplicar el método legal y podemos investigar y estudiar y establecer y ver lo que la palabra de Dios nos dice. Esta Biblia que quizás algunos tienen en su teléfono, que quizás otros tendrán en físico, que para unos de pronto será más grande que esta, para otros más pequeña, no lo sé. Pero en esta palabra
los teólogos, los hombres de Dios, los estudiosos, los eruditos, a ellos no les cabe duda de que esto es la palabra de Dios, de que en ella todo lo que está escrito es verdad, es eternidad pura. Porque en esta Biblia hay cosas escritas que son incomprensibles para cualquier mente. Porque si solo hubiese sido escrita por hombres, hubiesen cosas que entendiéramos. Pero como es escrita e inspirada por un Dios eterno, aquí hay cosas que son incomprensibles, que son eternas. Pero también hay órdenes aquí, hay leyes acá, y en ella se nos revela quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Y la primera vez que se revela el nombre de Jehová, que hoy lo conocemos como el nombre de Jehová, se revela con 4 letras, llamado el tetragramatón, el cual se compone por la letra YHWH. Ese es el verdadero nombre de lo que hoy nosotros decimos Jehová. Y ese nombre aparece en Génesis 2:4, pero también aparece en Éxodo 3, verso 14, donde Jehová de los ejércitos se le aparece a un hombre llamado Moisés y le dice: yo soy. Porque Moisés estaba preocupado y le estaba preguntando: cuando Faraón me diga en nombre de quién yo estoy diciendo todo esto, Jehová le respondió: dile que te mandó yo soy. Usted se imagina ese escenario, Moisés hablando frente a Faraón: mira, me manda a decir yo soy. ¿Cómo? Yo soy, te manda a decir. Esa palabra es impronunciable. Lo que hoy nosotros conocemos con el nombre de Yahweh, de Jehová, que es el nombre latinizado de Yahweh, Yahvé, todos esos nombres no son el real nombre de Dios, porque el verdadero nombre de Dios es impronunciable. Son esas 4 consonantes que están allí, que dígame a ver, ¿quién lo puede pronunciar? ¿Cómo se pronuncia eso? Escúcheme bien, no lo he confirmado, no sé si sea real, pero escuché una información que dice que lo más parecido a poder pronunciar el verdadero nombre de Jehová está en el inhalar y en el exhalar. Quizás por eso el Salmo 150, verso 6 dice: y todo alabe. Alabe a. Quizás por eso lo primero que hace el doctor cuando nace el bebé es darle una nalgada para que el bebé inhale. Y lo último que hace el ser humano antes de partir de esta tierra es exhalar. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Hoy aquí no está un presidente, un gobernante, hoy está en este lugar. Yo soy el que soy. Yo creo que si es para el gran yo soy, yo creo que lo merece mejor. Lo que hoy conocemos como Yahweh o que se pronuncia como Yahvé en algunas versiones bíblicas, o lo que se escribe a nuestro idioma como Jehová, realmente es la añadidura de 2 atributos o de 2 nombres referenciales de Dios, el cual uno es Adonai, que es Señor. Y ya yo he hablado de lo que significa el señorío de Dios, ¿se acuerdan? El señorío de Dios, el Adonai. Y el segundo nombre es Elohim,
que tiene que ver con que no es uno solo, sino que es el Dios por encima de todos los dioses, pero que a su vez se compone de otros más. Es Dios en plural, Elohim. Entonces colocaron la A al principio, ya. Por eso decimos aleluya. Ese ya tiene que ver con el nombre de Jehová. Alabado es Jehová. Cuando usted dice aleluya, ahí está declarando alabado. Y cuando dice ya, es el nombre de Jehová. Es Jehová. Y en la siguiente parte es Yahweh. Y ahí se completa el nombre de Jehová. Pero la forma en cómo fue traducida en nuestras Biblias, recuerden que hay un mandamiento de la palabra que dice: no usarás el nombre de Dios en vano. No puedes usar el nombre de Dios en vano. Si usted hace juramento en nombre de Dios, no, te lo juro por Dios, pero después no cumple. No jure en el nombre de Jehová, no uses el nombre de Dios en vano. Y como esa ley estaba escrita, los hebreos no querían escribir el tetragramatón, así que le colocaron la A y la E. Primero para pronunciarlo y segundo para no usurpar el nombre de Jehová, el nombre santísimo de Jehová. Así que si usted le enseñaron que Yahweh es su nombre, ese tampoco es su nombre. Nadie conoce su nombre, es impronunciable. Solamente Él se da a conocer diciendo: yo soy el que soy. Aleluya. Ese es el nombre de Jehová. Y escúcheme, todo en esta vida cambia, se transforma. Usted da una semilla y de esa semilla, si lo deja allí, al tiempo puede convertirse en un árbol o hasta en un bosque. Usted hoy ve a un bebé y mañana consigue una familia, ¿cierto? Hay personas que se han ido del país y cuando vuelven, a los que veían así chiquitos, ahora, wow, hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres tú? Porque todo cambia. Y para hablar de Jehová, yo te podría hablar de cualquiera de sus nombres. Él es conocido con más de 22 designaciones. Es decir, de Jehová se dice que es nuestro Señor. De Jehová se dice que es el sanador. Y ahí es donde viene Jehová Rafa. De ahí es donde viene el nombre Rafael, porque Él también es una designación de Dios. Jehová Jireh, en donde es nuestro proveedor. Y hay muchas designaciones para Dios. También otras que dicen Él es el santo, el Kadosh. En hebreo, Él es el Kadosh. Pero hoy quiero hablarte de aquel que no muta, de aquel que no varía. Mira lo que dice el Salmo 90, los primeros 2 versículos. Dice: Señor, tú nos has sido ¿qué? ¿De dónde? Antes y formases desde el siglo. Tú eres. Por eso hoy te quiero hablar de entre muchas de sus designaciones. Quiero hablarte del Padre eterno. Él es el Padre eterno. Dígale a su vecino: Él es el Padre eterno. Pasa a la siguiente, por favor. Uno de sus nombres por los cuales también se designa a Dios, para no usar el tetragramatón, Él fue llamado El Olam. El Olam tiene que ver con el eterno, el Dios eterno, Dios de los siglos, también Dios de las generaciones. Tú eres el Olam.
Eres Dios eterno, eres Dios de los siglos, eres Dios de las generaciones. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él hizo milagros en tu vida. Que alguien levante su mano si Él ha hecho milagros en tu vida. Pues déjame decirte un secreto. Lo seguirá haciendo. Él seguirá haciendo milagros porque es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos seguirá siendo el mismo. Y fíjense que hay una unidad tan perfecta, por eso es que Él es Elohim, el Dios, ¿verdad? Que constituye, que está lleno de dioses. Una cosa tremenda que es absolutamente, se escapa de nuestras mentes. Esto es enorme. Es tan tremendo esto que no solamente Dios es eterno, el Padre es eterno, sino que también Jesucristo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Si usted lee Hebreos 13, versículo 8, se va a dar cuenta que dice, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Se va a dar cuenta que en Salmo 139 del 7 al 10 se va a dar cuenta que allí declara la eternidad de Jehová, que el Espíritu es eterno. Y no solo eso, sino que en Isaías capítulo 9 versículo 6 nos muestra acerca de Jesús y nos dice, porque un niño nos es nacido y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre, Príncipe de paz. O sea que ya Dios desde Isaías venía profetizando que el Cristo también tendría la esencia del Padre eterno. Wow, ¿cuántos se gozan por eso? Y la mejor parte de toda esta historia, que en la profunda eternidad, desde la eternidad, en un momento en la eternidad, en Génesis capítulo 1 versículo 26, pasa la siguiente. Dios dijo, ¿qué dijo? Hagamos la vaca, hagamos al caballo, hagamos al... ¿Dónde están los hombres acá? Cuando digo hombre no estoy solamente sectorizando, estoy hombre, mujer. ¿Dónde está la humanidad, el ser humano, la mujer, el hombre? Cuando Dios te diseñó, dijo, lo voy a hacer a mi imagen, lo vamos a hacer. Porque si se da cuenta, no dijo voy a hacer, dijo hagamos. Por eso me gustaba esa imagen de alguien haciendo una figura de barro, pero hay más de dos manos allí. Hay más de dos manos allí. Ahí estaba el Elohim, ahí estaba su pluralidad, estaba allí. Muchos vienen y dicen, él estaba hablando con los ángeles. ¿Qué va a estar hablando con los ángeles si los ángeles no tienen poder creador? Solamente nuestro Dios tiene poder creador. Solo invitó a crear a Él, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué les parece si hacemos ahora al hombre? Alguien se tiene que gozar porque tiene la imagen del Padre eterno. Alguien se tiene que gozar. Por eso en la creación, en Romanos capítulo 1, pasa la siguiente. En Romanos capítulo 1, verso 20 y 21 dice, porque las cosas invisibles de Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder, diga conmigo, su eterno poder, y diga conmigo, y deidad, se hacen, ¿qué dice ahí? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea que en las cosas hechas
En las cosas que existen, tú ves la mano de Dios. Pero en otro ser humano, tú ves la imagen de Dios. Ay, santo, hubiese querido tener a alguien aquí que entendió que es imagen de Dios. Todo lo demás habla de la obra, de la mano de Dios. Pero nosotros somos su huella sobre esta tierra. ¿Dónde está la huella de Dios en esta tierra? Santo. Pero a Satanás no le convenía que tú tuvieras una designación eterna. Si usted presta atención desde el Edén, en el Edén no solo había un árbol, sino que habían dos que eran muy importantes, o por lo menos los que nos revela la Biblia. De los demás no se nos da detalles, pero por lo menos dos eran importantes. Del que comió Adán, que era el árbol de la ciencia, ¿verdad? El árbol que nos hace conocedores del bien y del mal. Pero ¿qué pasó después que el hombre pecó y desobedeció a Dios? Fíjense que Dios lo decidió sacar del Edén. ¿Por qué? Había una razón por la cual el hombre fue sacado del Edén. No solo porque estaba lleno de pecado y estaba en un lugar santo, sino porque había un segundo árbol, el cual no era prohibido que Adán lo comiera. Y ese árbol va a volver a aparecer cuando Cristo vuelva por su iglesia. A ese árbol se le conoce como el árbol de la vida, y que en sus hojas hay sanidad y hay eternidad en ese árbol. Mire lo inocente que era Adán, que ni siquiera le provocó de ese otro árbol, sino del que Dios le dijo: no comas de este. De ese fue el que le provocó. Lo tremendo de toda esta escena, de todo este escenario, ¿por qué Dios le impidió que comiera del árbol de la vida? Para que el hombre no fuera eternamente pecador. Dígale a su vecino: para que el hombre no fuera eternamente pecador. ¿Por qué Dios no perdona a Satanás? ¿Por qué no perdona al diablo si nos perdona a nosotros? Porque Satanás pecó desde la eternidad. Él es eternamente pecador. En cambio, nuestros pecados se mueren con nuestra carne. Porque la paga del pecado es decir, hombre más pecado igual muerte. Pero si yo despejo ahí o cambio una variable, que fue lo que vino a hacer Jesucristo, y un hombre más santidad se hace igual a muerte, la regla cambia. Eso fue lo que hizo Cristo. Sin pecado vivió en esta tierra. No codició a las mujeres, no tuvo comportamientos homosexuales, no robó a nadie, no estafó a nadie, no mintió en ninguna de sus ocasiones. Sus pensamientos estaban obedeciendo al Padre, a la voluntad del Padre, y aún así murió en una cruz. Y aún así murió en una cruz. Pero murió por ti y por mí. Porque tú y yo sí somos pecadores. Y murió por nosotros para volvernos a acercar al Padre. Había un plan. Diga conmigo: todo era parte del plan. Todo era parte del plan. Por eso Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Y Cristo es la vida hacia el Padre. Porque el pecado vino a separarnos. Satanás vino a separarnos. Yo necesito separar a este hijo de su padre. Yo lo necesito separar. Que su padre esté por un lado y esté en contra de él. Pero Dios ya tenía todo bajo control. Como diría el Chapulín, todo fríamente. Y en Juan 14:6 aparece Cristo y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después dice: nadie viene al Padre si no es Escuche la expresión que usó Cristo: nadie viene. Eso es correcto.
Gramaticalmente, a nivel literario, ¿será eso correcto? Si yo voy a decir nadie va, ¿cierto? Si yo voy a dar acceso a alguien más, yo debería escribir nadie va al Padre si no es a través de mí. Pero Cristo dijo nadie viene. Ah, santo Dios. Vuelvo a repetir Isaías 9:6 para que usted se goce. Porque un hijo nos es nacido y uno de sus nombres es admirable, pero también es Padre, Padre, Padre. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es a través de mí. En todos esos versos que están allí se ve el amor de Dios Padre al querer unirse nuevamente a sus hijos. Porque Dios no nos quiere dejar huérfanos. Dile a 2 a 3 a tu alrededor, Dios no te quería huérfano. Dígale a su vecino, tú tienes un padre. Y dígale a ese vecino, y ese padre es eterno. Y ese padre es eterno. Tú no estás huérfano. ¿Por qué querían matar a Jesucristo? Cuando Cristo vino y caminó sobre la tierra, los fariseos le llamaban a Jehová el Adonai. Le llamaban Elohim. Le llamaban Jehová Rafa. Le llamaban Jehová Jireh. Le llamaban nuestro Señor, nuestro Dios. Pero Cristo, cuando se acercó y le preguntaron los discípulos, Lucas capítulo 11, se le acercaron los discípulos y le dijeron, por favor enséñanos Jesús, enséñanos a orar. Porque todo este tiempo hemos orado a Adonai, a Rafa, a todos esos nombres que están allí, pero tú oras diferente. Y Jesús vino y dijo, cuando oren, oren así. Padre. Diga conmigo, Padre. Después dice que Padre nuestro. Padre nuestro. El propósito de Dios nunca ha sido estar lejos de ti. Alguien aquí ha estado sintiendo que Dios se ha alejado y ha estado pensando que Dios está lejos. Pero hoy Él te dice, soy tu Padre. Por eso puedes hablar ante Dios y decir, Padre mío, Padre mío. Y no solamente Él nos da su esencia, el Dios que es inmutable, que sea eterno, significa que va a estar hoy, significa que va a estar mañana, que va a estar siempre, que sus milagros puedo acudir a ellos cada vez que me acerco a Él, que a su presencia puedo sentirla cada vez que me acerco a Él, que puedo beber de su agua porque siempre está allí. Es una fuente inagotable de justicia, es una fuente inagotable que nunca se seca. Él es Dios, el Padre eterno. Y si usted lo cree, diga amén. Aleluya. Y no solo eso, no solo Él es el Padre eterno, sino que te ha dado un poquito de eternidad a ti también. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Sin embargo, dice, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Vamos, léalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sin embargo, Dios lo hizo todo para el momento. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio. ¿Cuántos pueden aplaudir a ese Padre eterno? Eclesiastés te lo está diciendo. Dios te puso eternidad, pero tú no la entiendes. Dios puso eternidad dentro de ti, pero no lo comprendemos. Nuestra mente, nuestra razón es muy limitada para comprender tal poder.
Así que hoy quiero hablarte de 4 elementos y con esto quiero cerrar. 4 elementos que puso Dios, que son eternos, a disposición de nosotros los hombres. Los primeros 2 son su justicia y su misericordia. Su misericordia siempre es eterna, permanece para siempre. Por eso el Salmo 103, versículo 17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Eso quiere decir que si tú y yo fallamos hoy, podemos acercarnos confiadamente y pedir misericordia, porque Él es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Él es el mismo Dios que perdonó a aquella mujer que iba a ser apedreada, que cuando levantó su mirada todos habían soltado las piedras y las habían colocado, las habían dejado allí a un lado. Ese mismo Dios está hoy aquí para perdonar tus pecados. Ese mismo Dios está aquí para levantarte. Ojo, no para que vuelvas otra vez a la condenación, al pecado, sino para mirarte a los ojos y decirte: vete y no peques más. Él es el Dios de la misericordia, que nos entrega sus misericordias y son nuevas cada día. Y no solo esto, sino que su sabiduría nos ha dado la sabiduría también a nuestra disposición. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 8, verso 23. Y esto es como si fuese la sabiduría hablando en primera persona, como la sabiduría hablando. Y la sabiduría dice de sí misma: eternamente tuve el principio, desde el principio, antes de la tierra. Antes de la tierra. Y aquí está hablando de la imagen en pasta, por así decirlo, de Jesucristo. Por eso en Isaías capítulo 11 dice que Jesucristo recibió espíritu de poder, espíritu de verdad y espíritu, entre ellos espíritu de sabiduría. 7 espíritus que ahí menciona que tipificaban al Espíritu Santo en Jesucristo y tipificaban al mismo Cristo. Por esa razón, hoy, quizás si tú no sabes cómo criar a tus hijos, en Santiago capítulo 1, verso 5, dice que si a alguien le hace falta sabiduría, tiene que pedírsela a Dios y Él se la va a dar abundante y sin reproche. ¿Dónde están los padres y las madres acá? Tú que no sabes qué hacer con tus hijos, tienes que pedirle sabiduría a tus hijos. ¿Dónde está la gente de negocios, de empresas, de locales, de proyectos, de emprendimiento? Si tú no sabes qué hacer, antes de ir a buscar el economista, tienes que sumergirte en la palabra de Dios para que veas lo que ella dice y en ella hay prosperidad y abundancia para ti. Todo lo que viene de la mano de Jehová, de la boca de Jehová. Por eso no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Yo le aseguro que si usted hiciera un presupuesto mensual de cuánto usted necesita hoy día para comer, usted glorificaría a Dios. Porque te preguntaría: Señor, yo no sé cómo hice los meses pasados, pero no me faltó alimento, no me faltó ropa, no me faltó nada. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de una palabra que sale de la boca de Jehová. Aleluya. Su sabiduría es eterna, pero también su palabra es eterna. Diga conmigo: su palabra es eterna. Y aquí me quiero quizás enfocar poco, ya que más adelante se va a hablar del poder de la palabra de Dios. Pero Dios te deja su palabra. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra. Entonces, ¿qué haces aprendiéndote las series de Netflix? Las series de Netflix no van a durar para siempre.
Lo que va a durar para siempre es su palabra. ¿Qué tienes que memorizar entonces? ¿Qué deberíamos memorizar? Lo que es eterno. ¿Qué haces metiéndole a tu mente cosas, tratando de aprender? Ay, aquel me dio un consejo que si tomo poleo, que si tomo... Y no estoy diciendo que eso esté mal, pero lo que es eterno, lo que dura para siempre, es su palabra. Por eso el hombre tiene eternidad dentro de sí y no entiende y no comprende. Y por último, hay muchos elementos eternos que Dios nos ha dejado, pero solo quise resaltar estos 4. Y más importante es que su propósito es eterno. Su propósito es eterno. Dígale a 2 a 3 a su alrededor. Dígale, su propósito es eterno. Ay, Dios mío, su propósito es eterno. Por eso en Proverbios capítulo 19, versículo 21 dice: puedes hacer todos los planes que tú quieras. Hazte los planes que te dé la gana. Yo mañana voy a comprar una casa dentro de 5 años y da. Hazte todos los planes que tú quieras, pero el propósito del Señor va a prevalecer. Y no estoy diciendo que no haga planes, no estoy diciendo que no haga planes, pero involucra a Dios en tus planes, porque siempre su propósito va a ser mayor. Sabes, todavía Venezuela no se había visto lo que se ve hoy. La super hiper recontrainflación no había llegado a puntos tales como los tenemos hoy. Y nosotros estábamos recién casados. Y yo no quería ser pastor. Yo no quería estar aquí. Yo nací en una familia pastoral. Y al ver muchas cosas, yo dije, no, papá, yo mejor me voy por la ingeniería, estudio ingeniería. Y con la ingeniería, bueno, me dedico, y yo apoyo a la iglesia, pues, financieramente. Yo apoyo, yo voy a estar ahí para la iglesia. Y me dediqué al trabajo, me dediqué a la ingeniería. Saqué mi primera carrera, ingeniería informática, en San Juan de los Morros. Y resulta que cuando me graduó, ya yo estaba trabajando, gracias a Dios, por su gracia, ya estaba trabajando antes de graduarme, estaba trabajando en mi área. Estábamos en planes de boda, en planes de todo esto. Y después de graduarme, cuando me estaban entregando el título, todos mis amigos estaban contentísimos. ¡Wow! Nos graduamos, loco, qué fino, y vamos y tal, vamos a celebrar. Y en mí, yo no te puedo explicar qué estaba pasando. Bueno, sí te puedo explicar qué estaba pasando. Dios me estaba hablando y me sentía vacío. Me sentía que me estaba muriendo en mi propia graduación. Cuando dijeron mi nombre, yo pasé a recibir la medalla. Obviamente agradecí al Señor, pero me estaba muriendo, me sentía vacío. Y el Señor me dijo, ¿a esto tú crees que yo te llamé? ¿Tú crees que yo te puse aquí para esto? ¿Tú crees que yo te puse en la tierra? Te dejé sacar el título para que me des la gloria a mí, para que me des la honra. Pero este no es tu lugar. Y teniendo un buen lugar, una buena posición, un buen empleo, un buen trabajo, ganando bien, un día se nos ocurrió una loca idea. ¿Y si renuncio? Siento que Dios me está llamando al pastorado. ¿Y si renuncio? Ya Dios lo había dicho muchas veces
Ustedes pastorearán jóvenes, ustedes serán los pastores de bendecidos para bendecir, ustedes. Y yo no quería creerlo. Yo decía, no, de pronto cuando ya tenga 80 años. Y Dios nos decía, no será cuando seas viejo, ahorita joven, pastorearán jóvenes. ¿Sí o no, amor? Y se nos ocurrió una loca idea. Vamos a renunciar y vamos a dedicarnos al servicio a Dios. Y la intención no es hablar de mí, porque esta prédica no es del eterno Exdiel. No. Pero te puedo decir que mi Padre eterno no me ha soltado hasta hoy. Te puedo decir que mi Padre eterno siempre ha estado para mí, aún cuando en Venezuela se fue la luz como por una semana, por una cantidad increíble de días, cuando no se conseguía la harina pan. Mi Padre eterno siempre estaba disponible para mí. Por eso hablarte del Padre eterno no es cosa fácil. Porque qué fácil suena, oh, qué bonito, Padre eterno. Pero sabes, cuando Él dice que es tu Padre, significa que Él te va a sostener, que tú dependes de Él, que tú dependes de lo que dice. Por eso diariamente le pido al Señor, por favor, háblame hoy. Yo necesito una palabra tuya para saber que me vas a sostener un día más, para saber que me vas a sostener una semana más. Porque ese es el Padre eterno. Yo no tengo un Dios lejano que está por allá lejos de mí. Él es mi Padre y Él es eterno. Y Él es fiel y no me ha soltado hasta hoy, ni tampoco nos soltará. Aleluya. Su propósito es eterno. En mis planes estaba ser ingeniero, ganar dinero, hacer otras cosas, pero Dios dijo, no, tú vas a ser mi siervo. Tú vas a ser mi siervo. Y yo no soy digno de estar aquí. Yo no soy mejor que ninguno de ustedes. Pero Dios, en su eterno propósito, me señaló y me marcó para hoy estar al frente de ti. Y hoy con humildad llevo su mensaje y te digo que Él es el Padre eterno y no te soltará a ti tampoco. Mira lo que dice Isaías capítulo 46, versículos del 9 al 10. A Dios lo estaban intentando comparar con los dioses de Babilonia. Imagínense tal aberración. Estaban tratando de comparar a Jehová, el gran yo soy, con el Dios de Babilonia, con los dioses de Babilonia. Y cuando usted lo lea en su casa, se va a dar cuenta que Dios dice de esos dioses, a esos dioses los tienen que vestir. Pero mira lo que dice Jehová de sí mismo. Recuerden las cosas que hice en el pasado. Le dijo a Israel, acuérdate de que yo abrí el mar en dos. Yo no soy cualquier Dios. Acuérdate que yo hice descender fuego del cielo. Yo no soy cualquier Dios. Acuérdate que yo soy el Dios que hizo arder las montañas. Yo no soy cualquier Dios. Recuerda lo que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Aleluya, aleluya. Él es Dios. Él es el eterno Dios. Él puede predecir el futuro. Ay, santo Dios. Muchos están tratando de hacerlo con la hechicería, con la brujería.
Oh, pero solo Dios puede predecir lo que va a suceder. Solo Dios puede decirte, tú quieres saber qué va a pasar con tus hijos mañana. No me preguntes a mí, pregúntale a Dios, que tiene poder sobre el futuro, que es el eterno, que fue al futuro y dijo, yo sé que tus hijos van a ser unos ministros, no te preocupes. Aleluya. Él es el eterno Dios. Póngase en pie, levántese de su silla hoy. Alguien tiene que reconocer que Él es Dios. Alguien tiene que reconocer que Él es Dios. Vamos, adore al Señor. No espere por la música. Vamos, alábelo, alábelo. La alabanza no tiene que ver con una canción. La alabanza es una actitud del corazón. Solo yo soy Dios, te dice. Yo puedo decirte el futuro antes de que pase. Yo puedo revelarte lo que va a pasar en este país antes que suceda. Porque yo soy Dios. Por eso en Juan, cuando fueron a arrestar a Cristo, Juan capítulo 18, y fueron a arrestar a Jesucristo, y preguntaron, ¿dónde está Jesús al que vinimos a buscar? Cuenta Juan que estuvo allí presente, que entonces Jesús se levantó y dijo, yo soy. Y todos retrocedieron y cayeron sobre sus espaldas, dando por entendido de que a Jesús no lo arrestaron porque fueron más vivos y más inteligentes que Jesús, sino porque era el plan de Dios que Cristo fuera a la cruz del Calvario. Era parte de un plan eterno que ideó tu Padre eterno. Y hoy Dios le dice a alguien en este lugar, Jeremías capítulo 1 versículo 5, antes que te formase en el vientre de tu mamá, yo te conocí. Yo te conocí. Tú me conocías, Señor. Y antes que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Hoy Dios está llamando a más de uno aquí. Hoy Dios está llamando a más de uno. Tú que has estado distraído buscando otras cosas, buscando saber cómo formar a tus hijos, y no estás buscando al gran yo soy. Él hoy está aquí diciéndote, hija, yo soy. Hijo, yo soy. ¿Qué es lo que necesitas para ser próspero? Hoy Dios te está diciendo, yo soy. Hoy Dios te está diciendo, ¿qué necesito para ser libre? Jehová está respondiéndote, yo soy. Soy el Padre eterno. Soy el Padre eterno. Soy tu Padre eterno. Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Oh Santo Dios. Oh Santo Dios. Yo siento a Cristo en este lugar. Yo quiero invitar a este escenario, si protocolo me puede ayudar a recoger acá. Pero escuche bien, hoy quiero invitar a todos aquellos que cuando declaré el último verso, Jeremías 1:5, sintieron el llamado de Dios. Han estado sintiendo el llamado de Dios. Yo quiero que pasen a este lugar porque quiero orar por ti.
Quiero orar por ti para que el Padre te revele su propósito eterno. Para que el Padre te revele su propósito eterno. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Oh Padre.